son y van a ser buenos amigos. Lo máximo, mijito. Una adrenalina tremenda. Tenemos una pequeña cápsula para los amantes del béisbol y amantes. Jiménez es una familia muy respetuosa. Sería más de 40 años. Muchas gracias por hacer la invitación al primer Y pues, año. Adelante. espacio 108 posturas, el mejor lugar para hablar de béisbol. Hola amigos de 108 Costuras, bienvenidos a un episodio más en el mejor lugar para hablar de béisbol. Perdón, mi Manny, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido nuevamente a su programa. Recuerden, se escucha completo en Spotify, se ve en Facebook y se ve en YouTube. Cualquiera de estas plataformas que quieran visitar, pues para escuchar, para hablar y ser parte de este programa, ¿no? Y se escuchan todas las noticias todos los días de la semana en Facebook también. Así es, en Facebook ahí estamos compartiendo datos curiosos, las noticias de la semana, lo que va haciendo, lo que van haciendo los mexicanos como Alejandro Kirk, mi Manny. Que anda, pero si bien alzado el señor, güey, anda con encendido. todo. Tijuanense, Encendido, ¿no? sí, es de Tijuana, perfecto, sí. Mexicano, es el líder de los catchers en la liga americana en promedio, en impulsadas, todavía por encima de Salvador Pérez, de Yadier Molina, de otros tantos receptores de gran nivel. Pues el mexicano ahí está demostrando. Otras noticias como Luis González nuevamente. Otra vez Luis González que en las es noticias. nombrado el novato del mes en las Finalmente. grandes ligas. ¿Dónde lo vio primero? Aquí en 108 posturas, pues va. Exactamente. No le vamos a perder huella a Luis González. Creo que este año es su año. Yo creo también lo mismo. O sea, ya tuvo su debut, ya vamos, ya es novato del año, ya tiene todo preparado, y trae un impulso tremendísimo y va a dar de qué hablar de ahora en adelante. Si no lo casan de otros equipos, va a ser una historia grandísima ahí con San Francisco. Tiene un potencial tremendo el de Hermosillo. La clave aquí es que se mantenga en ritmo y que se mantenga sano, ¿no? Así en el es. béisbol hay que mantenerse sano. Y pues enhorabuena para él. Es de Hermosillo, hermosillense, 100% sonorense. Pues también los hermanos Urías de Magdalena que están triunfando allá uno en Milwaukee y otro en Baltimore. Y creo que este año es un muy, muy buen año para los mexicanos. Totalmente. Siempre entra muy buen material por parte de aquí sobre todo del norte del país. Y siempre dejan huellas, siempre hay algo de qué hablar acerca de un mexicano haciéndola a lo grande en la MLB. Así es. Aquí lo único que está un poquito ahí que no nos gusta mucho es Julio Urías, que anda un poquito ahí con las efectividades un poquito altas, pero no es culpa de él, pues le ha tocado mala suerte, simple y sencillamente. Sí. Sabemos que Julio Urías es un picherazo, lo vimos la temporada pasada con el récord de victorias en la Claro, Nacional. la antepasada, hacer el último strikeout para ganar la Serie Mundial. Y justamente en el momento en el que grabamos esto, el partido de los Dodgers contra San Francisco, pues que le anotan 2 home runs. Así es. Y entre otras noticias, Manny, los 3 jonrones que le pega me da mucho gusto decirlo. Los 3 jonrones a Gerrit Cole empezando el juego. Ay, güey, es que no sé qué opinas tú de él, tanto de jugador como en la temática en general que tuve con los Astros. A mí no me cae, o sea, tengo que reconocer que tiene su mérito, pero el señor no me cae. Y la neta también me sentí contento cuando vi que le anotaron los 3 consecutivos. Sí, yo porque está con los Yankees, no es como que me caiga mal el pitcher, sí. Pero pues uno siendo Boston, con el que sea que le gane a los Yankees, pues celebras. Sí, celebras. Y pues qué bueno que le pegaron 3 jonrones. Y yo creo que es también un poquito de karma. No sé si lo supiste cuando lo torcieron, como dicen. Sí, efectivamente. Con brea en las manos, sí. gorra. Entonces
pues haciendo trampa, como dicen, Ándale. ¿no? Y luego el robo de señas Sí, también, pues, antes de eso. No sé, el señor no es de mi agrado totalmente. Como digo, sus méritos tiene, pero qué bueno que le metieron 3 juegos. Ojalá hubieran ganado el partido los Twins, pero no fue así. Bueno, mi Manny, ya rompimos el hielo. ¿Qué te parece si vamos al tema de hoy? Por lo que venimos a hablar hoy, esta tarde calurosa de domingo. Bueno, y no sé qué momento estén viendo este video, pero en esta tarde calurosa vamos a hablar de las maldiciones del béisbol. Un tema muy beisbolero, de muy característico y algo a lo que uno no se quiere arrojar, pero las supersticiones ahí están y Sí. pareciera que las maldiciones caen. A ver si no es una maldición lo que trae Gerrit Cole después de todo este rollo. Las coincidencias que te hacen pensar, güey, si estamos malditos, ¿no? Si algo hicimos, hay que pagarla. Sí. Hay que ir a Catemaco que nos hagan una limpia. Güey. Sí, son 5, hay muchísimas, creo yo, en el béisbol y en todos los deportes. Más en Estados Unidos como que se presta más este tipo de decir, ¿no? Y que son maldiciones. Pero hay 5 que son las más principales, o polémicas o más conocidas en el mundo de las grandes ligas. Y vamos a hablar de esas 5 aquí a continuación. Y creo que todo el mundo conoce, sea beisbolista o no, al Bambino, a Babe Ruth. Babe Ruth, el grande Babe ¿Saben Ruth. quién es? Entonces hay una maldición relacionada a Babe Ruth. Y me supongo yo que todos los que están viendo este programa saben de la maldición del Bambino. La maldición del Bambino que le impidió a los Red Sox una serie mundial durante 86 años. 86 años sin ganar una serie mundial gracias al gran Babe. No sé si nos quieras contar ahí un poco, Manny, o tus puntos de vista o qué traes sobre esta maldición. Bueno, a ver. Primero que nada, Babe Ruth no inició con los Yankees en donde hizo su legado, ¿no? Como ya me imagino que sabemos todos, sino con Boston. Y no sé si quieras entrarle lleno a la cuestión de la maldición, porque creo que de Babe Ruth ya se ha hablado. Sí, de Babe Ruth muchos sabemos, ¿no? De Babe Ruth, uno de los más grandes. Creo que de mencionar Babe Ruth, mencionas béisbol, ¿no? Bueno, mencionas béisbol, mencionas Babe Ruth, o sea, lo relacionas, como dije al principio, seas o no beisbolista, sabes que quién es Babe Ruth. Así es. Y está totalmente relacionado al béisbol. ¿Por el jugador o por el chocolate también? Por el chocolate. Pues hablemos de la maldición, Manny. Ok, vamos. Resulta que en 1919, Boston, como bien lo dices, pues Ruth jugaba para Boston. Y todavía ahí, fíjate, antes de entrar de lleno, ganaron 3 series mundiales, estando Ruth con Boston, con los Medias Rojas. Uno se preguntaría aquí por qué vender a un jugador que había dado tan buenos frutos. Más de 200 carreras impulsadas, un récord de home runs. Era un jugador muy querido por todos, ya tenía sus seguidores, ya se ubicaba, ya iba despegando como González. Sí. Por dar un ejemplo nomás acá. Sí, es que ahorita dices, ¿cómo te atreves a cambiar un jugador como Babe Ruth? Pues estando ahí, quién sabe, ¿no? Sí, y la razón es... Existe el rumor o la leyenda de que el propietario de los Medias Rojas lo vendió para financiar un musical en Broadway. Caray. Esa es una de las teorías, una de las leyendas que hay en torno a este cambio, ¿no? No se ha probado así 100%, pero es la leyenda más fuerte que existe. Pues no lo dudaría porque de las dos posibles razones por las que lo vendieron, ambas son por cuestiones económicas. Ajá. Y pues no lo descartaría, igual ya sabes, estando en esta zona ¿cómo decirlo? En aquella época tan diversamente cultural, se buscaba mucho impulsar lo que es el cine, el teatro, exposiciones artísticas, y mucha gente ya con dinero, ya establecidos, buscaban invertir en estas nuevas propuestas culturales. Así que pues no se me haría raro que sí, que por ahí anduviera, que hubiera algo un poco turbio ahí, un poco raro en las cuestiones de por qué lo vendieron.
a los Yankees. ¿Por qué tomaron esta tan fea decisión? Sí, entonces lo venden, como dije ahorita, en 1919 al archirrival. O sea, lo pudiste haber vendido a cualquier otro equipo, mi hermano. O sea, mándalo a Baltimore, que él es originario de Baltimore, por si no lo sabían los que nos ven. Mándalo a los Dodgers, mándalo a los Gigantes, a donde quieras, pero no. No. Los Yankees de Nueva York. Con quienes más buscaban hacerles daño, a eso les dieron. ¿Sabes qué? Aquí está. Le vendes tu mejor jugador a tu peor enemigo. Sí, mira, con esto me hacen la torre por 80 años, nomás que no lo sabemos todavía. Y pues posterior a esto, Babe Ruth declaró: Boston no va a volver a quedar campeón. Y así fue durante 86 largos años, donde la afición de Boston pues no la veía por ningún lado. Llegaban a playoffs, pero hasta ahí los eliminaban, quedan eliminados. Y por sus archienemigos, los Yankees, y yo recuerdo llegaban a playoffs 2003, me parece, y fueron eliminados por los Yankees, creo que en serie de campeonato. Y pues 86 años en los que no sabes qué es ganar. Sí, es sorprendente todas estas décadas, la gente que quería ver los campeones y murió antes de hacerlo, quienes nacieron y igual tampoco les tocó hacerlo, ¿no? Te pones a pensar esa perspectiva y, no, 86 años es toda una vida. Toda una vida, exactamente. Fíjate, acabo de hablar con un señor, espérenlo, Pelochino Fajardo. Muy buena. Un reportaje ahí que vamos a estar subiendo muy pronto y que le mandamos saludos. El señor tiene alrededor de 80, nació en el 38. Entonces él le alcanzó gran parte de esta maldición. Entonces, mi abuela falleció a los 92 años. Nunca vio campeones a los... Se murió haciendo corajes la señora, güey. Entonces fue... A los que no creen en estas supersticiones, pues dices tú, entonces, ¿qué era? Porque no puedes ganar en 86. Y no es que Boston vendiera a Babe Ruth y no tuviera buenos jugadores, porque después llegó Ted Williams, uno de los mejores bateadores en la historia del béisbol. Un equipazo que armaron en los 90s también, a principios de los 2000, que tenían Manny Ramírez, David Ortiz, Johnny Damon, y no podían quedar campeones. Sí, ha sido muy rara la década en la que no han tenido una muy buena línea. O sea, realmente es uno de los equipos grandes que le siempre. invierten. Ajá, exactamente, es icónico, no tan igual que los Yankees. Sí, Es sinónimo de béisbol, Boston. Y no hacerlo, no lograrlo. Da corajito a uno como aficionado. Gracias a Dios yo no nací entre los 86 años que no quedaron campeones. Y llega el 2004 y rompen esa maldición. Bendito el 2004, es cierto. El 2004, con la alineación que acabo de mencionar ahorita: Johnny Damon, Manny Ramírez, David Ortiz, Pedro Martínez, pichando, uno de los más grandes lanzadores latinos que ha tenido el béisbol. Y con este equipo, y yo recuerdo esa serie de campeonato, 3 abajo contra los Yankees en serie de campeonato. Estaban a 1 de quedar fuera y seguir otro año más sin saber lo que es campeón. Y vienen de atrás y ganan los 4 juegos seguidos. Sí es. El primero con el home run de David Ortiz, para sorpresa de todos. Ajá. Que daba este respiro, pero pues muchos todavía seguían con con los ánimos caídos, porque bueno, vamos perdiendo. Tenemos que ganar en consecutivo, lo cual es muy difícil en esta serie. Es muy complicado Es muy complicado barrer una serie en temporada regular. Ahora imagínate en serie de campeonato. Cuando te estás enfrentando con el otro mejor. Que estás contra la pared y que te estás enfrentando a tu archirrival. Ah, sí. Que no te van a dejar nada, o sea, no te van a perdonar ni un centímetro de oportunidad para poder ganar. Y venir de atrás y ganar los 4 juegos seguidos. Y después vas a la Serie Mundial, al sueño grande. Todavía no rompes la maldición ahí. No, todavía te queda la Serie Mundial. Pero barrieron a los Cardenales 4 juegos. Entonces ganaron 8 juegos consecutivos.
Así es, efectivamente. Para- ¿Qué crees que haya pasado para que se rompiera la maldición? Suponiendo que existe, yo no creo ni dejo de creer en esta maldición en específico porque sí está bien Yo fuerte. te voy a decir un nombre y quiero que lo recuerdes muy bien porque más adelante vamos a hablar de él. Tío Epstein. Epstein. Él fue el que rompió por él, los Red Sox rompieron la maldición. Para mí, en un punto personal. Tío Epstein fue el gerente general 2004 de los Medias Rojas de Boston. Fue él quien armó al equipo. Fue él el que se trajo a Curt Schilling. Entonces, de los Diamondbacks, Oh, Curt muy Schilling, bien. que había quedado campeón en 2001 con los Diamondbacks, haciendo mancuerna con Randy Johnson. Entonces, te sumas a la rotación con Pedro Martínez, a Curt Schilling, ahí tienes el 1-2, dinamita, pues. Te traes a un Manny Ramírez, te traes bueno, David Ortiz ya estaba, creo. Te traes a Johnny Damon de los Atléticos. Johnny Damon, que el Barrabás, que lo vimos, era un jugadorazo. Tal vez no de poder, pero de contacto. Entonces arma este equipazo, tío Epstein, con los recursos, con un equipo que acostumbra A desembolsar. a Ajá. soltar dinero para tener un buen equipo. Y usando un poco, fíjate, la filosofía de Billy Bean. No sé si has visto la película de Moneyball. Sí, Brad Pitt. sí, la conozco. Entonces, Pura estadística, ¿no? exactamente, usando ese tipo de filosofía, tío Epstein dijo, a los Atléticos les funcionó, a mí me va a funcionar, porque aparte de usar esa filosofía, tengo la cartera para... Así es, para armarme aquí Para de mi armar. línea. O sea, básicamente, tío le invirtió a ganar, a romper la maldición. Exactamente. Bueno, ahí tenemos Entonces, que el dinero tal vez sea una de las maneras de romper las maldiciones. así es. Pero para mí, en lo punto personal, fue tío Epstein. Y como te digo, recuerden ese nombre. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, muy bien. No sé si quieras pasar a la siguiente, mi Meni. Claro que sí. Mira, yo profundicé un poco con la maldición del general Eddie Grant. Eddie Grant. Bueno, él era todo un personaje para empezar, porque no solo era tercera base de los Gigantes de Nueva York, Ajá. por allá en el principio de los años 1900. Sí, Empezó sí. en 1905 a jugar con ellos precisamente. Él era también un atleta completo, era abogado, se había graduado de Harvard, por eso le llamaban Harvard Eddie. Ok. Y se destacaba porque también era un erudito en lo que es economía y política. Constantemente le gustaba debatir con los managers, con otros jugadores o con personas dedicadas a la labor pública. Ujú. Era todo un personaje a considerar, ¿no? De hecho, el manager por aquel entonces de San Francisco era todo lo contrario. Si Eddie era alto y atlético, el otro era muy forzudo y chaparrito. Si Eddie era de pensarla dos veces antes de hablar, el otro era una soltaba. chispa. Ajá, McGround se apellidaba aquel manager. Y estaban en desacuerdo en todo, pero en lo que hacían una muy, muy buena dupla era en el béisbol. Órale. Y así es como llevaban una racha, bueno, no racha, sino 3 campeonatos más o menos seguidos Ajá. en aquella década, en la década en la que Eddie Grant sirvió en San Francisco, Así en los Gigantes, perdón. Todavía no se iban a San Francisco, pero para allá va el asunto. Ujú. Cuando él se enlista en el ejército, lo mandan a Francia a combatir contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Así es. Y él muere por una ráfaga de metralletas en el bosque de Argonne en Francia. Permítame que te interrumpa. Siendo el primer Así pelotero que muere, ¿no? En combate. Así es, exactamente. Era el primer pelotero que moría en combate y pues era tan grande y querido, y de hecho fue gracias a él que consideraron poner una placa para los caídos que estaban vinculados con el deporte en aquel entonces, no solo del béisbol. Ajá. Pero lo pusieron en el estadio de Nueva York. Iba a decir San Francisco otra vez, es que pues lo traigo muy ligado, ¿no? El estadio se llamaba Polo Grounds. Así es, el el Polo antiguo Grounds. estadio de los Gigantes de Nueva York cuando jugaban pues, en Nueva York. Cuando todo estaba centrado en este lado de Así la es. costa de Estados Unidos. Bueno, él fallece en 1918.
sí recuperan su cuerpo y le dan cristiana sepultura, como citaron en las diversas fuentes que estaba leyendo. Y 3 años después colocan una placa conmemorativa en su honor, junto con la de jugadores de fútbol americano y baloncesto también, pero lo colocan en el estadio de ellos, pues. Detrás del jardín central, Detrás ¿no? del jardín central. Ajá. Así es. Y se dice que a partir de ahí tuvieron una racha de una muy buena línea de jugadores. Ganaron en 1921, consecutivamente en el 22, en el 34 me parece, y en el 55. Ok. Y 4 triunfos. 4 triunfos que para los tiempos del béisbol son buenísimos. Ajá. O sea, ganar una vez por década realmente es algo, sobre todo si ya Exacto, ganas sí. 2 veces seguidas en los 20. Pero luego sucede algo. Ajá. En 1952 se muda la franquicia a San Francisco Ajá. y deciden llevarse todo, hasta los clips, menos las placas conmemorativas. Hasta los post-its. Hasta los post-its. Dijeron, véngase, vamos a ocupar de todo, no sabemos qué hay allá en San Francisco. No sabemos cómo esté la gente allá, vamos a llevarlo de aquí. Porque... Se lo llevaron todo menos las placas. Y fue ahí en el momento en el que supieron que les había caído la maldición. No los managers, no los dueños, sino la misma gente. Lo habían visto como una falta de respeto hacia la memoria de Eddie Grant. Y tómala que hubo una sequía, a resumidas cuentas, de 52 años en los que San Francisco no volvió, se podría decir, a ganar un campeonato. 52 años sin saber lo que es ser campeón. Así Otra es. vida. Otra Volvemos vida. A lo mismo de ahorita, ¿no? Ándale. 52 años. Y todo por una placa. Y todo por una ¿Y placa. qué les costaba llevarse la placa? Pues si se llevaron todo, como dicen, es. pues, ¿por qué no llevarse una placa o hacerle una ahí en San Francisco? Siendo uno de tus jugadores emblemas, que entregó su vida por su país en combate. Óyeme, pues ¿por qué no le haces darle el reconocimiento que se merece? Que es jugador franquicia, ¿no? Cara de una franquicia. Así es. Pues de hecho hubo 2 razones por las que no se llevaron la placa después. Y es que se perdió. La hicieron perdediza. Supuestamente estuvo un tiempo en la estación de policía, no del estado de Nueva York, pero no se supo exactamente en cuál. Se mencionaron varias, pero pues en realidad jamás regresó la placa. Y pues decidieron dejarlo de lado porque pues los nuevos dueños de este lado dijeron, ¿saben qué? Queremos centrarnos en nuestra historia, en nuestros logros como San Francisco, los Ya gigantes de Nueva San York ya Francisco. pasó, ahora empieza San Francisco. Sí, pero pues no te puedes deshacer de la maldición gitana que les cayó acá, no te puedes olvidar de la historia. Sí, pues es que no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dijo el cochiloco, pues. Sí, ¿no? Exactamente. Y pues fueron 52 años sin ver victoria, hasta que finalmente en el 2006 fue. 6, sí. En el 2006, después de tanto tiempo, de otra vida, como mencionábamos, los gigantes finalmente se coronan como campeones y se acabó la maldición. Bueno, quedaron campeones hasta el 2010, ¿no? En el 2006, en el 2006 pusieron una réplica de la placa. Sí, pusieron la réplica de la placa. Ya te iba a decir, ando bien norteado con... No me acordaba que en el mismo momento en el que la pusieron habían ganado, pero es cierto. No, el 2006 ponen la placa y ganan 2010, 2012 y 2014. Exacto. Tú dirás, si no era maldición o no era maldición. Si no venía con toda la maldición. Ahí es donde te digo que entran las coincidencias que dices tú, bueno, pues si te hace dudar, ay, si estábamos malditos por Eddie Grant, ¿no? Sí, no, también volvemos a lo mismo, a tener un equipazo. Traían equipazos, sí, cómo no, y pues nomás no llegaban. Y ahora San Francisco, si llega a entrar a una postemporada, es peligro, un peligro total, porque si entra como comodín, te puede dejar fuera. Te puede dejar fuera y llegar hasta la final, como lo hizo en 2010, 2012 y 2014. Y me recuerdo que el 2016, que quedaron campeones los Cachorros, San Francisco estaba y entró como comodín y dejó fuera, no recuerdo qué otro equipo, y le estaba dando muy buena pelea a los Cachorros. Y empezó otra superstición, ¿no? Yo creo que los gigantes van a estar ganando cada 2 años. Los números pares son sus números, empezó a decir la gente, ¿no? Pero pues no pasó, ya no pasaron de ahí.
y quedó campeón los Cachorros.